Por lo que estamos, adelantemos porque no han venido muchos y vamos para no mirar a adelante, por favor. Las tres primeras filas, por favor. Listo, chicos, a medida que vamos avanzando van a seguir viendo nuestros compañeros, pero para no pasar. La clase pasada nos quedamos en el requisito 6121, que era la identificación de peligros y riesgos, ¿verdad? Identificación de peligros. Ya lo habíamos tocado, esta vez vamos a ver lo que es la evaluación de los peligros y los riesgos. En el 6122, que es evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, dice: la organización debe establecer, implementar y mantener procesos. ¿Para qué? Evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo a partir de los peligros identificados. ¿Dónde identificamos los peligros? En el requisito anterior, ¿no? Habíamos visto cuáles eran las fuentes para identificar los peligros que existían en la organización. En este requisito ya nos pide evaluar esos riesgos que habíamos identificado anteriormente, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes. Entonces, ante cada acción, ante cada peligro que se ha identificado, se evalúan en base a las acciones que se han puesto para combatir ese peligro, para tratar de eliminar el peligro, ¿no? Como habíamos quedado anteriormente. Y determinar y evaluar otros riesgos relacionados. Otros riesgos relacionados al sistema de gestión de seguridad. Habíamos dicho ya en protegidas ocasiones que habían que diferenciar dos tipos de riesgos: los riesgos para el sistema y los riesgos relacionados a los peligros. Que la metodología y los criterios para la evaluación de riesgos deben ser información documentada. Entonces, cada empresa tiene una forma de evaluar esos riesgos, identificar los peligros y evaluar los riesgos. Esa metodología tiene que estar planteada, tiene que estar escrita en alguna parte de la organización, ya sea en un procedimiento, en un instructivo, ya sea que solo lo manejen a través de matrices, y en esas matrices se da detalle de la metodología. La metodología y los criterios de la organización para la evaluación de los riesgos deben definirse respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo. O sea, los controles que yo me voy a establecer, para mi organización tienen que ser adecuados en el momento en que estoy situado en la organización, con el presupuesto que yo tengo ahorita en la empresa. Yo no me voy a poner controles, por ejemplo, cambiar una maquinaria o reemplazarla por otra para eliminar el riesgo. Si esta maquinaria me cuesta 2, 3 millones de dólares y la organización no cuenta con ese presupuesto, yo no puedo ponerme ese control. Tiene que estar acorde a la realidad de la organización y en el tiempo que se va a establecer. Si es que en este momento no existe alguna maquinaria, alguna tecnología para poder eliminar el peligro o en su defecto reducirlo, yo no puedo plantearme eso. ¿Listo? Tengo que plantarme en un determinado momento y en base a ese momento poner esos controles operacionales que yo necesito. Para asegurarse que son más proactivas que reactivas, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en relación a prevenir que sucedan estos riesgos y a identificar previamente estos peligros. Pero no voy a, estos controles no tienen que ser de manera reactiva. Adelante, chicas, por favor, adelante, no están atrás. Entonces, todo sistema de gestión en general tiene que trabajarse en relación a la prevención, nunca a la reacción.
Si yo trabajo en el momento de la reacción, quiere decir que no estoy gestionando mi sistema de manera correcta. ¿Sí? Estas metodologías y criterios deben mantenerse conservados como información documentada. Como ya habíamos dicho, tiene que existir un documento donde soporte qué voy a hacer, cómo voy a identificar mis peligros y cómo voy a evaluar esos riesgos. En el 6123, que ya habla sobre la evaluación de las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí ya va hablando lo que es netamente para la seguridad propiamente dicha y otro que son oportunidades para el sistema de gestión de seguridad. Entonces son dos cosas diferentes que la norma los separa. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar. ¿Qué va a evaluar? Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo que permitan mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, procesos y sus actividades. Entonces tiene que establecer, implementar procesos ¿para qué? Para esas oportunidades para la seguridad que permitan mejorar el desempeño. ¿Cómo voy a mejorar el desempeño? En base a los controles que yo ya he implementado, voy a esperar a que se cumplan en la organización. Una vez que se cumplan estos controles operacionales, se puede medir el desempeño de mi sistema. ¿A través de qué? ¿Cuál es la herramienta más común de medición? Ya habíamos hablado anteriormente. Los indicadores. Entonces, a través de estos indicadores yo voy a medir este desempeño de mi sistema de gestión. ¿Qué tan confiable es la seguridad en la organización? ¿Cuántos riesgos, cuántos peligros hemos eliminado en determinado periodo? ¿Cómo he controlado los riesgos y el nivel de cumplimiento de estos controles operacionales relacionados a los riesgos? En relación a su organización, sus políticas, sus procesos y sus actividades. O sea, yo tengo que tener en cuenta la política de trabajo que tiene que tener cada organización, cómo esta empresa tiene que reaccionar ante cada actividad o cada proceso que exista dentro de la organización. Cada organización es diferente, cada rubro es diferente. Dependiendo del rubro de la empresa es que yo voy a generar estos controles, ¿verdad? Las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de los trabajadores. Oportunidades de adaptar el trabajo. Muchas empresas caen en el error de que el trabajador tiene que adaptarse al proceso. Y eso está mal. El proceso tiene que adaptarse a las cualidades del profesional o del trabajador. Una vez que una empresa logra eso, va a controlar sus peligros y sus riesgos de manera correcta, de manera eficaz. Entonces, la organización tiene que hacer los esfuerzos para que se adapte al trabajo, el trabajo se adapte al trabajador, la organización del trabajo. ¿Qué es la organización del trabajo? La forma de cómo hacer cada actividad, cada proceso dentro de la organización y el ambiente de trabajo. O sea, el ambiente donde las personas realizan sus labores tiene que ser lo más adecuado posible para el trabajador. Tenemos que darle todas las condiciones de infraestructura para que nuestro trabajador se sienta en las condiciones normales y pueda sentirse a gusto y realizar sus actividades de manera correcta. ¿Podría trabajar alguien en la oficina con un nivel de iluminación débil? Muy difícil, ¿no? ¿Podría trabajar con una silla de madera 8 horas al día? Tampoco, no es ergonómico. Entonces, ¿qué tiene que hacer la organización? Brindar esa infraestructura, brindar los equipos, las herramientas para que el ambiente de trabajo sea correcto. Eso es lo que nos pide en este academia. Las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Oportunidades para eliminar los peligros. Entonces yo voy a aprovechar toda oportunidad que exista en el entorno de la organización justamente para eliminar los peligros. Se ha desarrollado una nueva maquinaria, una nueva tecnología para mitigar o eliminar el nivel de ruido de un determinado equipo en una organización.
Entonces voy a aprovechar que existe esta nueva tecnología en el mercado y si está dentro de mis posibilidades lo voy a adquirir, lo voy a comprar, con el objeto de aprovechar esta oportunidad y reducir ese peligro. ¿Sí? ¿Listo? Y otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hablamos de mejorar el sistema de gestión. Al decir mejorar el sistema de gestión, habrá nuevas prácticas laborales, nuevas formas de trabajo para el sistema de gestión, para que el encargado del sistema de gestión de seguridad pueda adoptarlas y mejorar mi sistema de gestión. Habrá una metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos más completa, quizás que ha salido nueva metodología en base a estudios anteriores. Entonces voy a capturar estas nuevas metodologías interesantes, las voy a hacer mía para la organización y las voy a adoptar, las voy a implementar dentro de la organización. De esta manera yo voy a mejorar mi sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, como apoyo prácticamente la primera parte del primer inciso, voy a también mejorar el sistema de gestión. Y al mejorar, al reducir mis peligros, eliminar mis peligros y reducir los riesgos, obviamente mejoro mi sistema de gestión. ¿Listo? Este es un procedimiento que existe en una organización como modelo. Vamos a ver qué es lo que han puesto esta organización como parte de su procedimiento. ¿Listo? Como primera parte, dice identificar los procesos en la matriz en un formato en específico que ellos manejan. Parte importante para la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos es identificar qué es un proceso, qué es un subproceso, qué es una tarea y qué es una actividad. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel de detalle, disgregar desde el proceso hasta la actividad, porque en base a la actividad es que yo voy a identificar estos peligros y evaluar esos riesgos. Entonces, la primera parte de la organización era identificar esos procesos. ¿Qué procesos tenemos en una organización? Tenemos infinidad de procesos, ¿no? A ver, ayúdenme, chicos. Proceso de producción, el más importante de toda organización. ¿Qué otro proceso? Chancado para la minería, que eso es parte de la producción. Entonces eso podría ser un subproceso. Podría ser. ¿Listo? Pero identificamos procesos primero. ¿Qué otro proceso tenemos en la organización? Control de calidad. Muchas organizaciones manejan el área o el proceso de control de calidad dentro de la producción, pero hay otras que son independientes porque quieren manejar todo un sistema aparte de la gestión del control de calidad. Pero también podría ser un proceso. ¿Qué otro proceso tenemos en la organización? Ya lo habíamos visto en la otra clase de 14.000. TI, tecnología de la información, la que nos da el soporte informático. También es un proceso de la organización. ¿Qué otro proceso? ¿No? El moldeo es parte de la producción. También es parte de la producción. ¿Qué otras áreas tenemos en la organización? Seguridad, proceso de gestión de la seguridad, sistema de gestión, logística, almacenes, compras y servicios, mantenimiento, gestión de talento humano, marketing, comercial. Todos esos son procesos dentro de una organización. Entonces ya tenemos que identificar esos procesos. Ya lo tenemos identificado. Después, identificar las etapas, que básicamente para la empresa las etapas eran los subprocesos. Si hablamos de un proceso de mantenimiento, ¿cuál sería su subproceso?
¿qué tenemos que hacer para el mantenimiento? ¿Lo hago así al champú? Tengo que planificar el mantenimiento. Entonces, programación, que es también parte de la planificación, ¿no? Yo programo en base a lo que planifico anteriormente. Entonces, la planificación del mantenimiento ya sería un subproceso. Y otro subproceso, tenemos la ejecución del mantenimiento. El mantenimiento de maquinarias y equipos propiamente dicho. Entonces ya hemos identificado y hemos disgregado el proceso de mantenimiento en cada subproceso. Para la empresa era cada etapa. Después dice identificar actividades. ¿Cuáles son las actividades dentro de cada subproceso identificado? Vamos a hablar netamente de lo que es la ejecución del mantenimiento. Para ejecutar un mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, ¿saben la diferencia entre ambos? ¿Sí? Preventivo, antes de que suceda. Correctivo, cuando ya sucedió un error en la maquinaria, una falla, y yo tengo que ir a arreglar en el momento. En ambos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué actividades tienen que ver en ese subproceso? Primero tengo que ir a identificar el equipo el cual se va a realizar el mantenimiento. Entonces ya hice mi primera actividad, identificar. Tengo que ir a la planta, verificar el equipo y qué es lo que está pasando con este equipo para poder dar las soluciones correspondientes. Identifiqué que está en este equipo en mal estado. ¿Qué es lo que yo necesito para arreglar esta maquinaria? Materiales, presupuesto, ¿no? Los materiales para arreglar. ¿A quién le pido los materiales? Al área de almacén, logística, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Generar la solicitud de requerimiento para la entrega de repuestos. Otra actividad, ya tengo que ir a recoger los materiales al almacén, trasladar los materiales hasta el equipo. ¿Qué más? Y ejecutar el mantenimiento. Entonces ya son actividades, ya agregué mi subproceso en actividades. Y después, ¿qué nos pide? Identificar las tareas. Yo ya voy a agarrar justamente mi actividad de la ejecución del mantenimiento en el equipo. Ya tengo los materiales para realizar mi mantenimiento, ya tengo mi orden de trabajo autorizada por la jefatura de mantenimiento, por el supervisor de producción. Entonces ahora voy a ejecutar el mantenimiento. ¿Qué voy a hacer? Primera actividad o primera tarea: verificar si este equipo está encendido o está desenergizado. Entonces, así lo voy disgregando cada una de mis tareas de cada proceso. Después tendré que verificar si está con todos los controles, si está apagado el equipo. Después voy a verificar si está, cuál es la falla exactamente. Voy a hacer la reparación, voy a usar la soldadura en caso tenga que usarla. Entonces ya son tareas definidas. ¿Listo? A ese nivel uno tiene que llegar para identificar primero los peligros. Entonces la empresa, ¿cómo plasmó esta disgregación de cada proceso, subproceso, en este caso etapa, actividad y tarea? Ellos tenían un formatito en el que ponían el proceso, determinaban las etapas, y poníamos proceso de mantenimiento, etapa de planificación, y más abajo pondrían lo que es la ejecución de mantenimiento, sus actividades y lo agregaban a nivel de tareas. ¿Por qué es importante esto? Pues ya les dije, ¿no? Este es el elemento de entrada obligatoria para yo poder identificar mis peligros. Entonces ellos manejaban este formato. Entonces, una vez que yo ya tengo mi mapeo, que ya era un formato, un documento existente en la organización, yo completo esta matriz y identifico el orden lógico de la ocurrencia de las tareas que yo he identificado en el IPRC. ¿Listo?
Y el número 3, que era identificar los peligros y riesgos relacionados a cada tarea. ¿Dónde se identificaban esos peligros y riesgos? En otro formato. Entonces yo identificaba a nivel de tarea. ¿Cuál es el peligro de cada tarea ejecutada en el momento de realizar mi perse? Si hablamos de la soldadura, voy a soldar un determinado repuesto. ¿Cuál sería mi peligro? Porque hay varios peligros dentro, ¿verdad? Primero que es agarrar el equipo está energizado. Entonces, ¿cuál es el peligro? El equipo energizado. Después, al momento de soldar, ¿qué es lo que genera la soldadura? Chispas, calor. Entonces, exposición a fuego, a fuentes de calor, ¿no? También es otro peligro. ¿Qué otro peligro se puede identificar al momento de la soldadura? El ambiente de trabajo donde estoy trabajando, que ya es otro peligro, ¿no? Porque yo tendría que delimitar ese ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué peligro podría ser ahí? Lugar de trabajo no identificado, no delimitado. Podría ser otro peligro. Entonces, de cada tarea voy disgregando todos los peligros que yo voy reconociendo. Y de cada peligro yo voy a determinar el riesgo. El primer peligro, ¿cuál sería su riesgo? Que habíamos hablado de electrocución, ¿no? Para el segundo, quemadura. Otro peligro que también podría existir es la exposición a la luz, ¿no? A la luz que emana esa soldadura, también es otro peligro. Entonces, ¿cuál es el peligro el riesgo de ese peligro? Pérdida de visión, ¿no? Entonces yo voy disgregando cada riesgo. La norma te pide establecer este procedimiento en un documento, que es el procedimiento, pero por ejemplo nos habla del nivel de riesgo y de las medidas de control. El nivel de riesgo lo basa en dos factores, que es la severidad y la frecuencia. Entonces vamos a volver al procedimiento. Entonces, ya habíamos completado el IPERC, que era el formato que hemos visto anteriormente. Identificar en orden lógico el nivel de las tareas y ya hemos identificado los peligros y los riesgos en esa matriz, ¿verdad? Ahora, la empresa determinó ciertos factores necesarios para la identificación de esos riesgos, ¿no? Que esto ya lo van a ver seguro en otro de sus módulos, que son factores de riesgo, ¿no? Que son físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, psicolaborales, psicoquímicos, eléctricos. Eso posteriormente seguro lo van a tocar en un detalle. Entonces, una vez que ya tengo la matriz identificada, porque ya es un elemento de entrada para este proceso, voy a determinar el nivel de frecuencia. ¿Cómo la empresa determina el nivel de frecuencia? Según una tabla. Para lo que es la frecuencia, esto es una metodología propia de la organización, entonces no es la única. Seguro ustedes en otras oportunidades han visto otras formas de evaluar el nivel de riesgo. ¿Listo? Para este caso, ellos ponían los criterios de evaluación a una probabilidad, una exposición y los incidentes registrados anteriormente. Para cada uno ellos ponían cuándo era común, cuándo ha sucedido, podría suceder, raro que suceda o prácticamente imposible que suceda. Y le ponía una letra, A, B, C, D, E, hasta le llega. ¿Listo? Entonces, ellos ya tenían su metodología de identificación de la frecuencia de cada riesgo, o de cada peligro. Después te decía determinar la severidad. ¿En base a qué evaluaban la severidad? Y ellos ya integraban, porque en la norma no te dice un daño a la propiedad, ¿verdad?
La norma solo te dice a la salud y a la seguridad. ¿Listo? Entonces, si es una lesión, básicamente lo que te pide la norma es esta primera columna, pero la empresa también quería ir más allá. Quería ver si este peligro o riesgo impactaba la propiedad e impactaba el proceso. Entonces, esto ya es algo adicional que la organización ha establecido. Para nosotros, para la norma, solo le basta que haya esto, esta primera columna. Cuando era catastrófico, cuando era una fatalidad, una pérdida mayor, pérdida permanente, temporal o pérdida menor. Entonces, a ella le daba un nivel de 1 a 5. Generalmente es al revés, ¿no? Varias organizaciones le dan 5 al más peligroso, pero en esta ocasión la organización prefirió definirlo de esta forma. Ellos lo evalúan. Entonces, la evaluación de la frecuencia lo hizo con una escala nominal, que son leyes, ¿no? Y en este caso lo hizo en base a una numeración, que es la severidad. Valorar el riesgo puro. Entonces, dice, utilizar la matriz de evaluación. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita en el formato. Y después, clasificar la criticidad del riesgo. ¿En base a qué evaluaban la criticidad del riesgo? En base a esta escala de colores. Entonces, pone lo que es la severidad con la frecuencia. Si ellos establecían el nivel de los valores de las letras con el nivel numérico y evaluaban. Para ellos 1 era un nivel alto. Entonces, lo que está en nivel rojo tenía que tener son peligros que pueden ser muy perjudiciales para la seguridad y salud del trabajo, un riesgo medio y un riesgo bajo, en base a algo que se ha identificado. Entonces ellos evaluaban, ¿no? Ponían si era una lesión personal, un daño a la propiedad, un daño al proceso, que era para determinar el nivel de severidad. Y aquí ponían las letras A, B, C. ¿Cuál predominaba? La que sea de mayor impacto. ¿Listo? Si por ejemplo dice, aquí ponía A, C y D, aquí automáticamente jala el de mayor impacto. ¿Cuál era? El A, ¿no? Que era más crítico. ¿Sí? Es un riesgo común, es más crítico, ¿verdad? Porque va a suceder mucho más veces este peligro, este riesgo. Y el tema de la frecuencia era una multiplicación de los tres y la multiplicación de ambos daba el nivel de riesgo. En base a eso calculaban el nivel. ¿Claro? El nivel de riesgo puro no es la severidad por la frecuencia. Frecuencia por severidad. Nivel de riesgo puro. ¿Sí? Entonces esa multiplicación de ambos, o ese cruce de información, porque en este caso no hay ninguna multiplicación, es un cruce de información de acuerdo a la tabla, ¿sí? Que ellos tienen en su metodología, determinaban el nivel de riesgo puro. Después registraban toda esta información en su matriz. Hicieron un riesgo bajo. O sea, si es un riesgo alto, te decía no ejecuten la tarea, porque tienen que identificar cuáles son los controles para reducir este nivel de riesgo hasta niveles aceptables de trabajo. Si es un riesgo bajo, te dice sigue el siguiente proceso, pero lo vamos a ver. Si es un riesgo alto, ya se tienen que considerar los controles. Una vez que yo considero los controles, recién puedo yo ejecutar esa tarea. Entonces, ¿cuáles son los controles? Los que determinan acá, en base a la jerarquía de controles, que ya vamos a ver dentro de un rato. Y de ahí se calculaba un nivel de frecuencia, un nivel de severidad y frecuencia, una vez implementados estos controles.
Después dice evaluar y definir qué tipos de control vamos a implementar y definir esas acciones que se va a tomar. Esas acciones en base a la jerarquía que ya habíamos hablado. Que la jerarquía básicamente, la principal es la eliminación, la siguiente es la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y de frente debe pasarse el equipo de protección. Porque la señalización y la advertencia, ¿qué tipo de control es? Administrativo. Pero ellos decidieron ser un poco más específicos en ese caso, ¿no? Y registrar esas acciones que hemos tomado, esos controles, en el formato. Entonces, para que vean lo que la norma te pide, ¿qué te dice? Mantener información documentada de la metodología que ustedes han definido tomar en la organización. ¿Cuál sería la información documentada en este caso? Esta metodología, este procedimiento. Si yo no quiero establecer un procedimiento, a mí me bastaría solo con tener esta matriz llena con estos criterios definidos en un Excel. ¿También es información documentada o no es información documentada? Sí es información documentada. Antes la norma, la OSAS 18001, ¿qué te decía? Establecer uno o varios procedimientos, ¿no? Es lo que te pedía anteriormente la OSAS 18001. Cuando se migró a la nueva versión de la ISO 45001, ya quitó la parte de procedimientos y ahora ya no te exige ese documento, pero te dice conserva la información documentada, que con eso cumpliría. ¿Alguna duda, consulta sobre esta metodología? Es una más de varias. Entonces vamos a trabajar un pequeño taller en base a esta metodología para ver si la pueden entender. ¿Listo? Pues yo les voy a dejar una consulta. En la parte del IPRC, cuando ya se clasifica, se ponen los controles, se vuelve a valorar. Se vuelve a valorar para determinar el nuevo nivel de riesgo residual. ¿Sí? Para ver si es que es aceptable o todavía no es aceptable trabajar en esa tarea. Porque uno debe trabajar cuando ya el nivel de riesgo es aceptable. Ahora, cuando ya es imposible bajar el nivel de riesgo, ¿qué es lo que se utiliza comúnmente en las empresas? Los permisos, la autorización de trabajo de seguro, ¿no? Entonces ahí ya va identificada la responsabilidad del supervisor para supervisar esa tarea en particular. Pero eso también debe estar establecido en el procedimiento, que cuando el riesgo ya no se puede eliminar, ya no se puede reducir, la organización debe establecer ese tipo de formatos. Pero la norma no te pide eso. La norma solo te dice, establece una metodología de clasificación o de identificación de peligros de evaluación de riesgos. ¿Listo? Juntémonos en los grupos que sabíamos trabajar y vamos a hacer otro trabajo de práctica. Una consulta. Sí. La matriz es igual si lo aplico con la matriz 4x4 o 5x5. ¿De esta? No, o sea, como te digo, esta metodología la empresa lo establece. Cualquier organización establece su propia metodología. Si para ellos han establecido que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿por cuánto? Por 5. Entonces ellos necesitan eso bajan a 4, si quieren lo bajan a 3. Pero mientras más desarrollada es una metodología es mejor. Porque ya vas a analizar punto por punto a qué nivel cae. Ningún documento, ninguna metodología está formalizada en la ley o en alguna norma internacional. Nadie te ata una metodología. ¿Listo? A ver, chicos, juntémonos, por favor. Con la matriz tómenle foto y en base a eso van a trabajar. Para dejar algo ahí que esté estático, ¿no? Para empezar a trabajar. Ya, listo. Entonces, en base a esta información, yo les voy a dejar un determinado proceso y ahí lo van a disgregar a nivel de tareas y de ahí van a sacar este formato y placer. ¿Listo? Los controles ustedes mismos lo establecen. ¿Qué controles van a tomar? ¿Ya? Para este primer grupo, proceso comercial. Segundo grupo,
proceso logístico, compras y servicios. Solo determinados compras y servicios. Proceso logístico, almacenes. Control de calidad, esté dentro del área de producción. ¿Ya? Mantenimiento. Quiero que me identifiquen, dentro de su proceso va a haber varios subprocesos. Quiero que me identifiquen 10 tareas de cada uno, de cualquiera de los subprocesos o como ustedes lo han identificado. Ustedes, chicos, están en el grupo, ¿verdad? Sí. Con este grupo van a hacer el trabajo. ¿Ya? De esos 10 tareas que han identificado van a ser la matriz. ¿Ya? En base a estos criterios. ¿Perdón? ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. Ya empecemos, chicos, son 3:27. A las 4 terminamos, por favor, para poder terminar la clase. Ya, chicos, seguimos. 6.1.3. De la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, a sus riesgos y al sistema de gestión. Entonces, la empresa debe determinar cuáles son los requisitos legales que le son aplicables a sus actividades como organización. ¿Cómo tener acceso a estos requisitos legales? Generalmente en las organizaciones es muy complicado poder identificar cuáles son los requisitos legales en una organización. ¿Qué área es la responsable de identificar los requisitos legales? Si es que tiene una empresa, la empresa esta área, el área legal. Ellos deben de ser los encargados de esta identificación. Pero nuestro compañero también nos dice recursos humanos. A veces está inmerso recursos humanos, les dan esa tarea. Porque en muchas organizaciones seguridad también forma parte del área de recursos humanos. Muchas empresas lo establecen así. ¿Sí? Pero depende, el más capacitado es el área legal, porque ellos conocen las normativas, saben cómo identificar requisitos legales, saben identificar dentro de una ley cuáles son, le aplican a una organización, etc. Pero si una área no está potencializada, si una empresa no está potencializada con esta área, que no existe en muchas organizaciones, son empresas medianas o pequeñas empresas, contratan una empresa encargada de este servicio, que es la que le da la identificación de los requisitos. Pero la norma también te exige que tengan acceso a estos requisitos legales. Eso quiere decir que al momento de una inspección o una auditoría, yo le voy a decir a la organización, muéstrame los requisitos que son aplicables a tu organización. Ellos tendrán una matriz inmensa donde se identifiquen los artículos, porque toda ley no le aplica a una empresa, toda la ley, solo le aplican determinados artículos de la ley. Entonces, no me vas a decir la ley 14.725, todo me va a aplicar a la empresa. No, tú me tienes que decir el artículo 4 de la norma tanto me dice que tengo que cumplir cierta disposición. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué controles has planificado? ¿Qué acciones para cumplir determinados requisitos? Pero también te dice de otros requisitos, que ya les comenté anteriormente que esos otros requisitos son los que la organización propiamente ha decidido optar. ¿Listo? En ese caso, si el área del sistema de gestión de seguridad, un sistema de gestión, el área del sistema de gestión, podrá identificar esos artículos, como son los artículos de esta norma, ¿no? Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse. O sea, ¿cómo se comunican estos requisitos? Quizás estos requisitos no me aplican a mí como sistema de gestión, le aplican al área de operaciones. ¿Cómo yo le voy a comunicar al área de operaciones qué debe cumplir? Tiene que quedar plasmado con evidencia.
Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar y mantener y mejorar de manera continua el sistema de gestión. O sea, al momento de hacer mi revisión del sistema de gestión, tengo que tener en cuenta si he cumplido o no he cumplido mis requisitos legales. Tengo que tenerlo en cuenta. La organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y asegurarse que se actualice para reflejar cualquier cambio. Entonces debe haber un documento que generalmente es una matriz de cumplimiento legal. También te exige la norma que debe estar como información documentada. ¿Por qué necesita actualizarse cada vez que hay un cambio? Porque existe nueva normativa, nueva ley, existen modificaciones a la ley, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene que estar en constante actualización. 6.1.4. Planificación de los cambios. La organización debe planificar acciones para abordar estos riesgos y las oportunidades cuando existan cambios en la organización. Voy a adquirir nueva maquinaria, voy a abrir una nueva planta, se va a abrir una nueva área dentro de la empresa. Entonces tengo que verificar, tengo que abordar estos riesgos y estas oportunidades de los nuevos cambios que hay en la organización. Abordar los requisitos legales y otros requisitos. Se abrió un área de mantenimiento. Antes yo no tenía mantenimiento en la organización, lo tercerizaba con Ferreiros. Esta vez ya he decidido implementar mi área de mantenimiento. ¿Qué requisitos legales le van a aplicar a esta nueva área dentro de la organización? Prepararse y responder ante situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia como sismos, maremotos, derrames químicos, de sustancias químicas, efluentes, etc. También tengo que tener en cuenta mis situaciones de emergencia al verificar qué cambios pueden haber en la organización. ¿Sí? De manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en otros procesos de negocio. O sea, yo tengo que identificar lo anterior en base a mis riesgos y oportunidades, los requisitos legales, otros requisitos y las situaciones de emergencia para yo proponer qué acciones voy a cumplir para mejorar mi sistema de gestión de seguridad y verificar la eficacia de estas acciones. ¿Qué es la eficacia? Cumplir los objetivos sin importar los recursos. Y la eficiencia con el menor recurso. O sea, la norma solo te pide la eficacia de estas acciones, que hayas cumplido con ejecutar estas acciones y que sean las necesarias para mitigar el riesgo. La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles, que ya posteriormente vamos a ver, y las salidas del sistema de gestión de seguridad cuando se planifican la toma de acciones. Que te dice ahí que esas salidas son los resultados de los indicadores, los resultados de mis procesos, cómo yo he salido en un periodo anterior. Entonces todo ese resultado yo lo tengo que tener en cuenta para ver si los controles que he tomado son los correctos y si he cumplido con lo que yo me he planificado anteriormente. Al planificar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros operacionales del negocio, lo que les comenté anteriormente, ¿no? Tengo que verificar si existe nueva maquinaria, nueva tecnología, pero tengo que verificar también si es que yo como empresa tengo el capital, los recursos financieros para adquirir esta tecnología. No me voy a poner un control que no lo pueda cumplir aquí. ¿Sí? Objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograrlo. 6.2. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. La organización debe establecer objetivos para las funciones y niveles pertinentes, para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión y el desempeño. O sea, ¿por qué a niveles pertinentes? Porque yo voy a establecer mis objetivos estratégicos orientados ¿a quién? A la alta dirección. Habrá objetivos operacionales como la reducción de riesgos o la verificación de los controles. ¿A quién va dirigido estos objetivos? A las áreas operativas de la empresa. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber direccionar quién debe cumplir esos objetivos. Es lo que se dice esta parte. Los objetivos deben ser coherentes con la política. Pero hay que tener en cuenta dos cosas, que hay objetivos estratégicos de negocio
que no necesariamente son para la seguridad y salud en el trabajo. Lo que yo debo planificar aquí son mis objetivos para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Deben ser, y estos objetivos deben tener coherencia con mi política. Entonces, al momento de yo elaborar mis objetivos, generalmente lo enlazan a la política. Ponen el párrafo de la política y al costado del párrafo ponen los objetivos que le implican a esa parte de la política. ¿Listo? Entonces, esto va en relación al requisito de la política. ¿Qué requisito era la política? De seguridad. Requisito. ¿En qué capítulo está? 5. ¿En qué requisito está? 5.2. Política. ¿Qué decía la política en ese requisito? Que la política debería establecer marco de referencia para los objetivos de seguridad. Esto es lo contrario, ¿no? Que los objetivos tienen que estar alineados a la política. Deben ser medibles, si es posible, o evaluables en términos de desempeño. Todo lo que se mide se puede mejorar. Si yo no puedo mejorar algo, si no puedo medir algo, no me sirve. Entonces aquí la norma te está diciendo, establece objetivos que puedan medirse. ¿Cómo yo establezco esos objetivos? ¿Cuál es mi herramienta de medición? Como ya les comenté en varias ocasiones, los indicadores. Entonces, en más indicadores yo voy a medir mis objetivos. Debes tener en cuenta los requisitos aplicables. Entonces, yo no puedo establecer un objetivo que vaya en contra de una legislación. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Si alguna ley que me dice que debo trabajar a determinados decibeles de ruido, con diferentes parámetros, con una exposición a 8 horas, a 4 horas, tengo que hacer caso a esa legislación al momento yo de establecer mi objetivo. Si la norma, me invento, la ley me dice de 60 a 80 decibeles, y yo me pongo como objetivo que no debe superar los 100 decibeles, ¿es coherente? No, porque yo ya estoy yendo en contra de la ley. Entonces tengo que tener en cuenta los requisitos legales al momento de establecer mis objetivos. Los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades. Entonces también tengo que tener en cuenta esos riesgos y oportunidades identificados en qué requisito. Los riesgos y oportunidades se determinaban en base a tres puntos, ¿no? Los riesgos y las oportunidades se determinaban a través del contexto de la organización, ¿de qué más? De las partes interesadas y de los peligros de riesgos y los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces también tengo que tener en cuenta el momento de establecer mis objetivos. Y los resultados de la consulta con los trabajadores y cuando existan con los representantes de los trabajadores. Tengo que tener en cuenta porque ellos son parte operativa de la empresa. Ellos me van a decir si estos niveles que yo me estoy poniendo son los adecuados. Quizás me dicen, es que es muy fatigante, no lo puedo hacer. Entonces redúceme un poco más porque quiero que controles más este nivel. O al lado del área productiva está el área administrativa. Y la producción genera ese ruido fuerte. ¿Podría la administrativa trabajar? No. Entonces, así yo evalúo que no es un peligro para el área administrativa, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de establecer mis controles, tengo que hacer la consulta de estos trabajadores. ¿Sí? Deben ser objeto de seguimiento. ¿Y cómo les hago seguimiento? Con los indicadores. Deben comunicarse. Estos objetivos tienen que ser comunicados en toda la organización. Si yo me establezco un objetivo que no le comunico al área de operaciones, ¿de qué sirve si es que ellos no van a saber qué deben de cumplir? Tienen que ser publicados. ¿Cómo los publico? Con charlas, capacitaciones, publicación en periódicos culturales de los objetivos, presentación al inicio del año, los objetivos de la empresa, etc. ¿Quién los comunica? El responsable del sistema de gestión de seguridad. Puede comunicarlo la gerencia, puede comunicarlo las jefaturas, dependiendo del nivel de pertinencia de cada objetivo. Y actualizarse según sea apropiado. Yo me establezco el periodo, en qué periodo yo debo cumplir un determinado objetivo. Si voy a hacerlo mensual, si lo voy a hacer semestral, anual, etc.
Si yo lo establezco que va a ser anual, al año yo tengo que revisar este objetivo, que se haya cumplido. Pero para cumplirlo tengo que hacer revisiones periódicas para ver cómo va evolucionando este objetivo. Si a mitad de año yo verifico que está en un 50% de cumplimiento, todavía no me alarmo porque tengo medio año para cumplirlo. Pero si yo verifico en octubre, noviembre, que todavía sigue un 50%, ¿qué potencial, qué riesgo hay de no cumplir con el objetivo? De que el desempeño del sistema de gestión de seguridad sea pobre. Entonces yo también tengo que establecerme cada cuánto voy a evaluar estos objetivos, ¿sí? Y actualizar dichos objetivos. Si yo establezco que para este año voy a establecer un objetivo de cumplir con el 60 o 80% de los controles operacionales para minimizar el nivel de riesgo, para el siguiente, y he logrado un 85%, bien, has cumplido con tu objetivo, este año estás bien. El próximo año tienes que establecerte algo mejor, ya no será 85, vas a ponerte una meta más alta, para demostrar la mejora continua en tu sistema de gestión. ¿Sí? Planificación para lograr los objetivos del sistema. Al planificar cómo lograr los objetivos, la organización debe determinar qué se va a hacer, qué vas a cumplir, qué te estás proponiendo cumplir en la organización, qué recursos se requerirán, qué necesitas para cumplir este objetivo. ¿Necesitas plata? ¿Necesitas maquinaria? ¿Necesitas capacitación? ¿Necesitas que te contrate más personas? Entonces ahí ya te tienes que planificar qué tienes que hacer para lograr este objetivo. ¿Quién será el responsable? Si yo me planifico a reducir el nivel de exposición al ruido, ¿quién va a ser el responsable de medir este objetivo? El área de seguridad, si es que tenemos, o también puede ser el área de operaciones. Pondré como responsable gerente de operaciones o jefe de seguridad, pero tengo que establecer quién se va a hacer cargo del cumplimiento de este objetivo. ¿Y cuándo se finalizará? Lo que comentaba anteriormente, ¿en qué periodo yo voy a evaluar el cumplimiento de este objetivo? Anual, semestral, trimestral, etc. Este es un ejemplo de los objetivos de una empresa.